Ahora algunas personas pueden leer esto y pensar que tal vez yo solo era un niño exagerado y malinterpreté la situación, pero esas personas tampoco conocían a mi papá. No conocían a este gigante abusador que conocí toda mi vida. Fácilmente medía más de 1,80 m y algo, y tenía esa constitución robusta de granjero. Era todo un hombre, sin emociones ni miedos. Y esto también significaba que las niñas eran un problema, ya que eran solo una pérdida de espacio. He mantenido esto para mí toda mi vida y me lo llevaré a la tumba, porque nunca querría que alguien, mucho menos mi hermana pequeña, sintiera que no valía la pena. Mis padres tuvieron dificultades para concebir y finalmente me tuvieron cuando mi madre tenía más de 30 años y mi padre casi 50. Pensaron que sus vidas eran perfectas en ese momento. Tenían un niño. Mi padre tenía a alguien que lo ayudaría y luego se haría cargo de la granja y llevaría el nombre de la familia. Lo que no esperaban era que mi madre quedara embarazada de nuevo. Yo, por supuesto, estaba emocionado. Iba a tener un hermanito o hermanita con quien jugar y compartir mis juguetes. Mi papá no compartía del todo esa emoción. Recuerdo que discutieron un poco al respecto, pero mi mamá seguía diciendo que podría ser otro niño, lo cual sería útil. A mí no me importaba si era un niño o una niña, ni a mi mamá creo, pero podía notar que una niña definitivamente sería un problema. Para la decepción de mi padre fue una niña. Mi mamá se negó a darla en adopción, así que después de que nació, nuestra casa se dividió un poco. Se llamaba Hailey, y la amaba. Me encantaba sostenerla, alimentarla y tratar de jugar con ella. Mi mamá me decía que era muy joven y que tenía que tener cuidado con los juguetes pequeños y duros. Cada vez que estaba con ella, mi papá se veía enojado y decepcionado. Odiaba verme ayudarla y se negaba a dejarme ayudar a vestirla o bañarla, diciendo que era responsabilidad de mi madre y no mía. Intentaba llevarme al granero para ayudar con los animales lo más posible, pero siempre era muy cruel y exigente, así que odiaba ayudarlo. Después de un tiempo, por suerte, cuando él se iba por cualquier razón, mi mamá me permitía ayudarla a preparar un biberón, cambiar a mi hermana, cosas así. Durante los siguientes años, las cosas seguían igual. Cuando llegaba de la escuela, saludaba a Hailey, y luego él rápidamente quería que estuviera afuera ayudando. Cuando Hailey era una niña pequeña, yo tenía unos 10 años. Mientras cenábamos, Hailey empezó a molestarse y no quería comer. Mi mamá comentó que no se sentía bien, pero mi papá se estaba irritando. Cuando empezó a gimotear como si fuera a llorar, mi padre usó su ya poderosa voz para gritarle que se callara o se iría a la cama sin comer. Ella parecía aterrorizada y con razón. Recuerdo que él me había gritado así unas cuantas veces. Hailey se quedó sentada mirando su comida mientras el resto de nosotros terminábamos de cenar. Después de eso, él salió de la casa dando un portazo, dejándonos a todos en una mesa silenciosa. Inmediatamente me deslicé hacia Hailey para consolarla, mientras mi mamá recogía los platos. Logré que se animara un poco, e incluso que terminara su comida. Tuvimos una noche decente después, ya que fui a su cuarto a jugar con ella antes de que tuviéramos que irnos a la cama. Mi mamá no quería que mi papá me viera jugando con sus juguetes y causara otra pelea. Esa noche me desperté necesitando ir al baño, pero al levantarme noté que la puerta de Hailey estaba ligeramente abierta, cuando siempre estaba cerrada por orden de mi papá. Empecé a mirar adentro para asegurarme de que estuviera bien cuando vi a mi papá arrodillado junto a su cama sosteniendo una almohada mientras ella dormía. Estaba confundido y curioso sobre lo que estaba haciendo, pero lo que escuché decir me aterrorizó. Era como si le estuviera hablando, y estoy parafraseando, pero esto es lo que escuché. No te quería, no te necesitaba, no eres más que una pérdida de recursos y dinero. No puedo ni venderte como hizo mi bisabuelo. Podría simplemente terminar contigo y darte de comer a los cerdos y entonces serías útil para él. Tenía miedo de mi papá y miedo de lo que podía hacerle a ella cuando empezó a levantar la almohada hacia su cara, así que inmediatamente corrí a la cocina, agarré un vaso de cristal y lo arrojé al suelo, escuchando cómo se rompía en pedazos. Claro, tanto mi mamá como mi papá corrieron a la cocina. Les dije que tenía sed y que lo había dejado caer. Mi papá inmediatamente me gritó por romperlo y le dijo a mi mamá que lo limpiara. Mientras ella iba a buscar una escoba, mi papá y yo nos miramos fijamente durante mucho tiempo, hasta que asintió con la cabeza y se marchó, dando un portazo a la puerta de su habitación.
Ayudé a mi mamá a limpiar el desorden y cuando finalmente volví a la cama, me quedé despierto toda la noche esperando ver si él regresaba a su habitación. Desde esa noche me convertí en su guardián, más que un hermano mayor normal. Intenté no dejarla sola tanto como fuera posible y si lo estaba, siempre estaba vigilándola. Pero no terminó allí. Siempre tenía miedo de que él intentara algo otra vez, así que quería distraerlo o hacerle darse cuenta de que ella necesitaba tanto amor y afecto como yo. Así que empecé a comportarme mal. Me negaba a ayudarlo en la granja y cuando lo hacía el trabajo a medias y siempre me quejaba. Dejé que mis calificaciones bajaran un poco, pero aún así aprobaba. Por lo general era después de que mi mamá me confrontaba. Era difícil porque sabía que podía hacerlo mejor y odiaba decepcionar a mi mamá, pero todo era para fastidiar a mi padre. A medida que me convertía en el niño problemático, Hailey parecía más la perfecta. Ayudaba a mi madre con la cena, la limpieza, y rara vez le contestaba a mi padre. Tenía excelentes calificaciones y siempre trabajaba bien con los maestros y otros. Desafortunadamente, aún no podía ganarse el amor de mi papá. Supongo que le decía que estaba haciendo un buen trabajo, pero podía notar que no era lo mismo que solía darme a mí. Incluso después de pelear conmigo y gritar que debería ser más como mi hermana, no admitía estar orgulloso de ella. Incluso se volvió físicamente abusivo a veces, pero siempre hacia mí. Incluso en esas pocas ocasiones en que peleaba con Hailey, y podía ver que apretaba los puños, yo intervenía haciendo algún comentario, lo que lo llevaba a golpearme a mí. En un momento, Hailey me preguntó por qué actuaba como lo hacía. A pesar de hacer todo bien, él nunca la miraba sonriendo diciendo cuán orgulloso estaba, mientras que cuando yo hacía lo mínimo al menos me daba las gracias por la ayuda. Solo le dije que era un imbécil y luego siempre lo convertía en un discurso. Le decía que nunca dejara de ser ella misma. Le decía que no cambiara quién era por nadie y que hiciera lo que la hiciera feliz. Eso era todo lo que importaría. Creo que se lo tomó a pecho también. Parecía dejar de buscar aprobación y yo continuaba felizmente fastidiando a mi padre. Incluso seguí viviendo en casa después de graduarme para garantizar su bienestar. Una de las últimas veces que realmente hablé con él fue una noche en casa mientras ambos bebíamos. Hailey se había mudado y yo estaba a punto de irme. Empezamos a hablar sobre nuestros éxitos y cómo algún día sería dueño de la granja si enderezaba mi vida y la quería. No estaba realmente interesado en la vida de granja, así que bromeé sobre venderla. La conversación se tornó un poco amarga y hablé demasiado cuando hice el comentario. Bueno, si no puedo venderla, tal vez pueda simplemente echarle una almohada encima. Al principio se veía confundido, pero luego pareció finalmente entender lo que había dicho. Lo único que me dijo después de eso fue, «Lárgate». Felizmente me levanté, le dije adiós a mi mamá y me fui con las pocas cosas que me quedaban allí. Nunca volví a ver o hablar con mi papá después de eso. Hailey y yo siempre nos mantuvimos cerca y yo incluso hablaba con mi mamá a menudo. Mi papá sigue vivo, pero por lo que he escuchado, la granja irá a mi sobrino después de que él se vaya. Como dije, puede que no sea la historia más espeluznante para algunos, pero siento que realmente pude haber salvado a mi hermana esa noche. Esto trata sobre la hermana de mi padre, Susan, a quien llamábamos tía Sue. Mi papá tenía 7 hermanos, 3 hermanas y 4 hermanos. Él era el hijo del medio y Sue era la segunda más joven. Creciendo, conocí a mis abuelos como personas muy autosuficientes e independientes. Vivieron en la misma casa desde que se casaron en los años 30, e incluso me quedé allí a pasar la noche con mis hermanos o primos en muchas ocasiones. Realmente eran el pegamento que mantenía a la familia unida. Teníamos fiestas y reuniones navideñas allí, y siempre era un gran momento. El único problema que surgía era típicamente iniciado por Sue. Ahora no todos en la familia estaban bien económicamente. Uno de mis tíos tenía su propio negocio, una tía era agente inmobiliaria, y creo que otro tío era algún tipo de doctor o trabajaba en el campo médico, pero no lo recuerdo. Sin embargo, todos los demás simplemente tenían vidas normales. Mi papá era mecánico de camiones, mi mamá era maestra de escuela, otro tío hacía carpintería, trabajos todos aparentemente normales. Así que no es que ninguna parte de mi familia fuera rica. Creo que mis abuelos simplemente tenían buenos ahorros y jubilación, supongo.
A pesar de eso, todos podían mantener a sus propias familias. Todos menos Sue. Ella era la que tenía trabajos ocasionales aquí y allá y nunca duraba más de 6 meses en uno. Probablemente no completó la escuela secundaria. Tuvo un hijo cuando tenía 17 años, pero sí obtuvo su GED. Comenzó a asistir a una escuela de cocina, pero nunca la terminó. Usó a su hijo como excusa para eso también, pero luego el padre de su hijo ganó la custodia de él antes de que ella abandonara la escuela, así que ni siquiera tenía que cuidarlo. Yo era lo suficientemente mayor para entender lo que estaba pasando porque siempre terminaba pidiéndoles dinero a mis abuelos, e incluso a mi papá y a otros tíos y tías, aunque algunos de ellos, como mi tío Ben, siempre se negaban a darle dinero. Creo que algo pasó, de lo cual aún no tengo conocimiento, que hizo que él pusiera un límite. Las cosas realmente empezaron a cambiar cuando mi abuelo falleció. Tenía condiciones cardíacas subyacentes y su causa de muerte fue insuficiencia cardíaca. Así que supongo que la familia sabía que se acercaba. Estaba en el hospital cuando falleció, pero recuerdo que todos fuimos allí para verlo y despedirnos. Cuando falleció, como era de esperarse, casi todo fue para mi abuela excepto por algunas cosas, como un coche antiguo que le dio a mi tío mayor, e incluso tenía estas cuentas establecidas para mí, mis hermanos y nuestros primos, que éramos un total de 12. Cada una de estas cuentas tenía $500 y acumulaban intereses, pero nadie podía tocarlas excepto nosotros los niños, y no hasta que cumpliéramos 18 años. Nadie se molestó por esto, porque dado que mi abuela había sobrevivido a él, ¿por qué no debería recibir la mayor parte? Todo tenía sentido para mis tíos y tías, excepto para Sue. Tuvimos una fiesta de celebración de la vida el mismo día de su cumpleaños, que fue un poco más de un mes después de su fallecimiento, si no recuerdo mal. Y fue entonces cuando nos enteramos de estas cuentas. Esto no le sentó bien a Sue. Estaba visiblemente molesta y hacía comentarios sobre cuánto había hecho por ellos, y que no la estaban apreciando. El tío Ben le dijo que necesitaba calmarse porque incluso su hijo, del cual no tenía la custodia, recibió una cuenta y que no se trataba de ella. Ella se fue rápidamente, haciendo la fiesta un poco incómoda, pero mi abuela hizo lo que normalmente hacía, y nos devolvió el ánimo para que todos pudiéramos pasar un buen rato. Unos años más tarde, mi abuela se cayó por las escaleras del frente y tuvo que someterse a una cirugía de cadera. Mis padres en realidad la recogieron del hospital, y se quedó con nosotros por aproximadamente una semana, hasta que alguien ayudó a instalar una rampa al lado de sus escaleras. Como mencioné, mis abuelos siempre habían sido muy independientes, y mi abuela incluso después de que mi abuelo falleciera. Así que fue realmente difícil para ella dejar de ser independiente. Cuando se recuperó, fue bastante sorprendente para nosotros cuando Sue empezó a aparecer y quedarse en su casa durante días seguidos, diciendo que estaba allí para ayudarla. Aunque muchas personas pensaban que era extraño, Sue realmente parecía estar ayudando mucho. Ayudaba con su jardín, que mi abuela apreciaba mucho, cortaba el césped y también mantenía la casa limpia y desempolvada. Ben incluso estaba impresionado y parecía que pasábamos un buen rato cuando íbamos allí. Luego nos enteramos de que parte de la razón por la que ella se quedaba allí era porque había sido desalojada y no tenía dinero para encontrar otro lugar, ya que no estaba trabajando en ese momento. Mi abuela explicó que le permitió mudarse hasta que pudiera encontrar un lugar, siempre y cuando realmente ayudara en la casa. Así que parecía estar bajo un foco de atención, todos observando lo que hacía, pero no parecía molestarle, lo que hizo que todos bajaran la guardia, supongo. Entonces, mi abuela empezó a tener complicaciones. Al principio parecía que simplemente tenía la gripe o algo así que teníamos que cancelar planes de vacaciones o reprogramarlos. Ella aún llamaba y hablaba con nosotros, pero las fiestas se volvieron más y más diferentes. Cuando íbamos allí se veía visiblemente diferente. Estaba más delgada. A veces incluso tenía moretones en los brazos y piernas y decía que estaba pasando por episodios de enfermedades que causaban pérdida de apetito, por lo que estaba perdiendo peso. Por supuesto, siendo la abuela, siempre hacía bromas sobre finalmente estar delgada y cosas así. Decía que estaba bien, ya que estaba tomando medicamentos que le habían recetado, así como vitaminas, y seguíamos adelante. Pero siempre parecía tener algo malo cuando hablábamos con ella o la visitábamos. Sé que era mayor. Tenía 70 años cuando todo esto ocurrió. Pero mi abuela siempre había estado en gran salud,
sin cánceres u otras enfermedades genéticas en el lado de mi padre. Así que verla pasar de estar saludable, incluso después de la cirugía de cadera, a convertirse en esta mujer frágil, era alarmante. Siempre tenía una razón para sus dolencias, y Sue siempre parecía estar allí para explicar con más detalle lo que estaba pasando. Siempre hablaba sobre todos los diferentes medicamentos que tenía que tomar, y creo que todos empezaron a cuestionarlo. ¿Cómo podía cambiar tanto la salud de alguien? ¿Por qué siempre recurrían a estos medicamentos fuertes y a veces agresivos para alguien de su edad? Mi papá y mis tíos Ben y Roger siempre se molestaban por todo el asunto y mencionaban hablar con su médico al respecto, porque no creían que fuera correcto. Sin embargo, la abuela siempre trataba de calmarlos diciéndoles que estaba bien y que no se preocuparan por ella, pero sabía que eso los seguía inquietando. Mi papá hablaba mucho con mi mamá sobre eso, y qué opciones, si las había, tenían. Con el tiempo, su lista de medicamentos aumentó, y peor se veía. Obviamente, eso la afectaba ya que siempre vestía lo mejor posible, pero dejó de usar sus vestidos de verano y sombreros y típicamente solo usaba pantalones y blusas que cubrían la mayor cantidad de piel posible. Seguía hablando con todos, pero no era la persona extrovertida que siempre había sido. Era desgarrador. Yo era muy cercano a ella, así que cuando parecía no poder concentrarse en nuestras conversaciones, realmente me empezó a afectar. Luego, un día mientras cenábamos, mi papá recibió una llamada de la tía Sue. Ella estaba inconsolable mientras le decía que mi abuela había muerto. Nunca había visto a mi papá tan molesto en mi vida. No nos permitieron ir allí, así que nos quedamos en casa con el vecino y mis padres fueron a la casa. Yo tenía la edad suficiente para saber lo que estaba pasando en ese momento, sin mencionar las conversaciones que mis padres tenían en casa y con mis tíos y tías. Era un pensamiento aterrador. Todos pensaban y aún piensan que Sue tuvo algo que ver con eso. Hubo una pelea entre Sue y Ben cuando llegaron. El certificado de defunción decía que había muerto por causas naturales, pero también encontraron que no había pruebas de ninguna de las enfermedades que Sue decía que tenía, aunque aún tenía todos los medicamentos recetados. La otra razón por la que todos creían que ella estaba involucrada era porque todo en su testamento, aparte de esas cuentas para nosotros, los niños, estaba firmado a nombre de Sue. Mi papá sabía con certeza que la casa debía ir a mi tío más joven, James. Su esposa había fallecido de cáncer de mama, así que él estaba criando a 3 niñas solo y mis abuelos habían hablado con algunos de los otros sobre eso. Preguntaron qué pensaban sobre la situación, y todos estuvieron de acuerdo con la decisión. Así que el hecho de que ahora iba a Sue era increíble. Su seguro de vida, la casa, las posesiones más preciadas de mi abuela, todo para que ella hiciera con ello lo que quisiera, y no tuvo ningún problema en quedarse con todo. Ella dijo a la familia que podíamos ir a buscar algunas cosas que no quería o no le eran útiles, que en realidad no tenían valor. Muebles viejos, baratijas, ropa, cosas que simplemente habría tirado. Tenía estas hermosas muñecas que siempre me encantaba sostener y cepillarles el cabello, y mi abuela me había dicho que algún día serían mías. Mi tía Sue las tiró, así que las recogí rápidamente, así como algunos de sus vestidos. Aparte de esos artículos, prácticamente solo se burlaba o atormentaba al resto de la familia, actuando como si fuera mejor que todos ellos y que se lo había ganado todo porque cuidó de ella durante tanto tiempo. Todos siempre ofrecieron ayudar, pero a veces mi abuela insistía en que estaba bien, o Sue respondía por ella y nunca lo permitía. Poco después de que todo se resolviera, rápidamente envió una carta entregada por un abogado a todos los hermanos, incluyendo a mi hermano, diciendo que debían dejarla en paz y no volver a hablarle. No había una orden judicial real ni nada por el estilo, así que muchas personas intentaron contactarla para averiguar qué estaba pasando, pero ella se negó a hablar con nadie. Cuando cumplí 18, intenté contactarla también, pero después de decirle quién era en la llamada, actuó como si no me recordara y colgó. Y esa fue la última vez que supe de ella. En 2019 en realidad falleció, probablemente sola, ya que nunca tuvo otros hijos ni se casó. Solo nos enteramos a través de un amigo en común de que había fallecido. Si tuvo algo que ver con la muerte de mi abuela, se lo llevó a la tumba con ella, y nuestra familia siempre vivirá con este agujero en nuestras vidas. Esta historia trata sobre la familia de mi esposa.
Tuvo un impacto en mí, así que quería compartirla, pero para proteger su privacidad permaneceré anónimo y usaré nombres ficticios. Conocí a mi esposa a través de un amigo en común en el trabajo, y nos llevamos bien bastante rápido. A medida que nos conocíamos más, también conocíamos la historia de nuestras familias, con recuerdos buenos y malos. Recuerdo que cuando surgió el tema por primera vez, ella mencionó a sus padres de pasada, y evitó profundizar en la conversación. Dijo que su padre había muerto cuando ella era joven, tal vez alrededor de los 10 años. Su madre aún estaba viva, pero nunca tuvieron una relación muy fuerte. También era hija única, por lo que no tenía con quién jugar de niña. Siempre intentaba cambiar de tema o hacerme más preguntas sobre mí mismo. Supuse que no quería hablar de sí misma, o que la muerte de su padre aún era un tema sensible para ella. Así que siempre cambiaba de tema sin cuestionarlo. Con el tiempo, nuestra relación creció y lentamente obtuve más información sobre la muerte de su padre. La forma en que siempre evitaba la conversación y verla sentirse incómoda al hablar del tema me hizo más curioso, pero no quería presionar. Sin embargo, nuestra relación se estaba volviendo más seria, lo que significaba que nuestras familias comenzaban a involucrarse más. Ella había conocido a mis padres varias veces, pero yo no había conocido a su madre. Sin embargo, Ann llegó a casa de mal humor y dijo que su madre quería conocerme y nos había invitado a cenar. Pensé que sería una buena ocasión y tenía muchas ganas, pero entonces ella me explicó por qué no se sentía igual. Me dijo que la muerte de su padre no fue esperada, así que, aunque ella era joven y apenas lo conocía, su madre perdió a alguien con quien había estado durante años, y eso le causó mucho dolor, y le llevó mucho tiempo estar bien nuevamente. Me dijo que no mencionara a su padre ni hablara de padres en general para no molestarla. Acepté, pero aún tenía curiosidad, así que decidí preguntarle qué había sucedido. Inmediatamente me arrepentí de mi decisión al ver la mirada que me lanzó. Fue muy breve conmigo, pero me dijo que había sido un accidente y que murió instantáneamente. Me disculpé por preguntar y lo dejé ahí. Podía ver por qué eso podía ser tan traumático, especialmente cuando es inesperado. Así que me aseguré de no volver a preguntar hasta que ella quisiera hablar del tema. Conocer a Connie, su madre, fue bien. Cuando llegamos nos saludó con una sonrisa y nos abrazó a ambos. Me preguntó sobre mí, y evité hablar de mis padres lo mejor que pude y pensé que lo había hecho bien. Tuvimos una gran cena y todos hablamos y reímos. Al irnos, Ann estuvo de acuerdo en que fue una buena velada y me dio las gracias. Desde entonces, nuestra relación creció aún más y comencé a pensar en proponerle matrimonio. Habíamos visitado la casa de Connie varias veces y todo había ido bien. Desafortunadamente, creo que me sentí demasiado cómodo y cometí un desliz. Fuimos a su casa para una cena de Navidad y para intercambiar algunos regalos. Estábamos hablando y bromeando cuando surgió algo sobre la genética, lo que me llevó a hacer un comentario sobre los padres. Inmediatamente me di cuenta de lo que había hecho al ver la cara de Ann, y en mi torpeza intenté disculparme y dije algo como, mis condolencias. No recuerdo exactamente qué dije, pero Connie parecía más confundida que triste. La vi mirar a Ann y ella dijo, gracias. Y la mesa quedó en silencio. Fue la situación más incómoda que había vivido. Justo antes de irnos usé el baño y al regresar noté que las dos estaban teniendo una conversación en voz baja, y Connie sostenía una pequeña caja de regalo. Cuando me notaron, cortaron la conversación y Connie le entregó la caja a Ann. Fingí no darme cuenta de lo que estaba pasando ya que ya había metido la pata esa noche, y nos fuimos sin decir mucho. El trayecto en coche también fue silencioso y incómodo, así que intenté disculparme cuando Ann me dijo que estaba bien y que no me preocupara. Así que lo dejé estar y apenas dijimos nada esa noche. Nos fuimos a la cama juntos, pero me desperté unas horas después con la cama vacía y oí sollozos provenientes del salón. Me levanté para ver qué pasaba y Ann estaba sentada en el suelo con la caja de regalo y una carta delante de ella. Me tomó un tiempo consolarla simplemente sosteniéndola y tratando de reconfortarla sin decir nada. Finalmente me explicó qué era la caja y la carta. Era de su padre. No había muerto, al menos no como ella había dicho. No murió hace años. Había muerto solo unos meses antes de este evento. Había estado en prisión todo el tiempo por agredirla. Al parecer lo había estado haciendo durante años, pero su madre, Connie, no tenía idea. Él la amenazó diciendo que si alguna vez contaba algo, la vendería a otro país.
Ella era una niña en ese entonces, así que no sabía la validez de las amenazas, sin mencionar que provenían de su propio padre. Al parecer, Connie llegó temprano a casa un día y lo sorprendió en el acto. Llamó a la policía y él fue condenado. Ann me dijo que creció con sentimientos encontrados hacia ambos padres. Pensaba que su padre era el único que la quería, ya que siempre le decía que nadie la amaría como él, incluyendo a su madre, afirmando que ella nunca la había amado. Esto se vio agravado por el hecho de que su madre nunca hizo nada al respecto, pero la razón era porque no sabía lo que estaba pasando. Después de que su padre fue encarcelado, sintió que Connie la culpaba por lo que había pasado y siempre sintió animosidad de su parte. Incluso pidió ir a terapia, pero su madre básicamente descartó esa opción, aunque no recuerdo su razonamiento. Era como si no creyera en eso, lo cual tiene sentido conociéndola. La salud mental definitivamente no es algo en lo que ella cree, tristemente porque también podría beneficiarse de ello. En fin, esto hizo que Ann se distanciara más de su madre y tratara a su padre como si estuviera muerto. Para ser honesto, podría estarlo por todo lo que a ella le importaba y no la culpaba. Todo esto se vino abajo porque la caja contenía un pequeño collar con cuentas y una letra A, así como una carta de su padre. Hablaba sobre cómo se enteró de que tenía cáncer y quería hacer las paces antes de morir pidiéndole perdón. Incluía también una copia de su certificado de defunción confirmando que había muerto por complicaciones de cáncer de pulmón. Tuvo una gran discusión con su madre al día siguiente sobre esto. Estaba comprensiblemente frustrada de que se lo diera, y en ese momento dijo que quería que tuviera cierre, y eso fue lo único que entendí. La relación entre Connie y Ann nunca pareció mejorar. Le propuse matrimonio y cuando nos casamos la incluí en mi seguro, y ella estaba feliz de ver a un terapeuta para finalmente poner las cosas en su lugar. Intentó que Connie fuera con ella o hablara con ella, pero nunca lo hizo. Personalmente no creo que Connie tenga mala voluntad hacia su hija, pero me pregunto si se siente responsable y por eso no quiere enfrentarlo. Sin embargo, eso fue hace más de una década, y Ann es ahora una mujer feliz y segura de sí misma, pero entiendo de dónde viene y creo que siempre será algo que mantendremos para nosotros. Alrededor del tiempo en que tenía 9 o 10 años, mi familia inmediata dejó de visitar a mi abuela materna. Recuerdo que me tomó lo que parece una cantidad inusual de tiempo darme cuenta de que ya no la veíamos, y cuando lo hice, simplemente no lo cuestioné. Sé que eso puede sonar muy insensible, pero creo que, aunque era muy joven, me di cuenta de lo delicado que era el tema. A esa edad, era inconcebible que alguna vez dejara de hablar con mi mamá, así que supongo que la idea me asustaba tanto que simplemente la compartimenté de una manera que solo los niños parecen capaces de hacer. A medida que fui creciendo, supe que ya no hablaban porque habían tenido una pelea particularmente feroz un día, y simplemente decidieron no verse más. No habían tenido la mejor relación cuando mi mamá era niña, pero aunque parecía haber mucha historia de fondo, no quería preguntar al respecto. Todo era tan triste, y cada vez que ella hablaba del tema, siempre la ponía al borde de las lágrimas. Luego, a medida que fui creciendo, empecé a sentir un enorme desprecio por mi abuela, porque fuera lo que fuera que hubiera hecho, había dejado a mi mamá con el corazón roto, y no había otra palabra para describirlo. Estaba más que feliz de olvidar a una persona que había lastimado tanto a mi mamá, y no importaba en absoluto si era una pariente de sangre o no. Pero un día, alrededor del Día de Acción de Gracias de 2017, mi mamá me llamó con una noticia. Mi abuela se estaba muriendo, y si quería verla antes de que falleciera, tendría que hacerlo esa semana o arriesgarme a llegar demasiado tarde. Saber que estaba en su lecho de muerte cambió mucho para mí, y consideré seriamente ir a visitarla en el hogar o hospicio en el que se encontraba. Pero cuando pregunté dónde estaba el lugar, la respuesta casi me dejó sin aliento. Para empezar, me sorprendió que la abuela todavía estuviera viva. Había considerado la posibilidad de que hubiera fallecido, y simplemente no nos hubiéramos enterado. Así que saber que teníamos una última oportunidad para hacer las paces con ella definitivamente cambió mi perspectiva. Le pregunté a mi mamá si ella iría a visitar a la abuela, y cuando dijo que no, le pregunté dónde estaba exactamente. Mamá hizo una pausa y luego dijo: «Está en Burlington, en un lugar llamado Chittenden».
El nombre no me sonaba de nada ni debería haberlo hecho, ahora que lo pienso. Le pregunté a mi mamá si Chittenden era el nombre de una residencia u hogar, y la respuesta que vino fue, palabra por palabra. Chittenden RCF, cariño, tu abuela está en prisión. Sabes, a veces la gente te pregunta si estás sentado antes de darte una noticia muy fuerte. Ahora sé por qué lo hacen, y no estoy diciendo que estuve cerca de desmayarme. Pero por 1 o 2 segundos, me retiré completamente dentro de mí mismo. No pude pensar en una sola palabra que decir durante lo que me parecieron 60 segundos completos. Fue como un embotellamiento psíquico o algo así. 1000 preguntas tratando de salir a la vez, y como resultado, ninguna salió de mi boca. Consideré brevemente conducir hasta la casa de mi mamá para poder hablarlo en persona, ya que una conversación así parecía demasiado pesada para una llamada telefónica, pero simplemente no pude esperar. Con cada segundo que pasaba, la curiosidad ardía más y más hasta que todo lo que pude hacer fue sentarme en el sofá, sostener mi cabeza entre mis manos y pedirle a mi mamá a través del altavoz que me contara todo. Como dije, mi mamá tuvo una infancia bastante difícil, y la abuela fue básicamente la causa raíz de eso. No llegaría a llamarla psicópata ni nada, porque honestamente eso parece un insulto para los psicópatas en todas partes. Según mi mamá, la crueldad de la abuela no era caótica, era calculada. No entraré en cada pequeño detalle del abuso porque estaríamos aquí todo el día si lo hiciera. Así que, en su lugar, tómalo como que ella fue posiblemente la peor madre de la que he oído hablar. Mi mamá aguantó durante años hasta que finalmente se dio cuenta de que, solo porque era su madre quien lo hacía, no lo hacía correcto. Esto sucedió justo cuando yo estaba naciendo, porque supongo que eso la hizo reflexionar sobre cómo podría ser su relación. Pero, sorprendentemente, la abuela al menos intentó cambiar su comportamiento. Supongo que sabía que si no lo hacía, no habría ninguna posibilidad de desarrollar una relación con sus nietos, y ese cambio en su comportamiento significó que hasta que mi edad se acercaba a los 2 dígitos, la visitábamos, o ella nos visitaba al menos 1 o 2 veces al mes. Entonces, un día, completamente de la nada, mi mamá recibe una llamada de un hombre que decía ser el abogado de la abuela. La abuela estaba en la cárcel y los cargos eran serios. Mi mamá dijo que pensó que los cargos podrían estar relacionados con Dewey, que tal vez había chocado un coche conduciendo ebria o, Dios no lo quiera, tal vez incluso había herido a alguien también. Pero independientemente de los detalles, mi mamá comienza a preguntar al abogado sobre el proceso de fianza, porque nunca había tenido que sacar a nadie de la cárcel antes, y es entonces cuando el abogado le dice que la fianza sería del orden de $500,000. Mi mamá dijo que sintió su estómago atarse en nudos cuando escuchó ese número, y le dijo todo lo que necesitaba saber sobre la gravedad del crimen. La abuela no solo había sido atrapada conduciendo después de unos tragos de más, lo que sea que haya hecho, estaba enfrentando una larga sentencia de prisión por ello. Pero ¿qué demonios podría haber hecho para merecer tal castigo? Cuando la respuesta vino, mi mamá dijo que tuvo que recoger su mandíbula del suelo. Simplemente no parecía real. La abuela estaba siendo acusada de 4 cargos de solicitación para cometer asesinato, 4 cargos de conspiración para cometer asesinato, y un cargo de ser cómplice de asesinato. En resumen, la abuela había estado en una disputa prolongada con uno de sus vecinos, una familia de jóvenes profesionales que tenía 2 niños pequeños. Nunca supimos exactamente sobre qué era, pero en lugar de mudarse o construir una cerca más alta o algo así, la abuela ideó una solución diferente para la rivalidad no tan vecinal. Entró en internet e intentó contratar a un asesino a sueldo. No sé si simplemente no era muy experta en computadoras o si era solo toda la locura saliendo a la luz, pero la historia cuenta que la abuela escribió cómo contratar a un asesino a sueldo en Google, y, después de un periodo indeterminado de tiempo, se encontró intercambiando correos electrónicos con un hombre que afirmaba dirigir un negocio secreto de asesinatos por contrato. La abuela estaba dispuesta a gastar la gran mayoría de sus ahorros de toda la vida en su intento de contratar a un tipo para matar a sus vecinos, no solo a los 2 padres, sino que quería que toda la familia muriera de la manera más desagradable y brutal posible. Bueno, resultó que la persona con la que estaba hablando no era un asesino a sueldo. La abuela había estado hablando todo el tiempo con un policía encubierto. Creo que si fuera una película podría ser algo gracioso. La dulce viejita pagando a unas personas de la mafia para matar a sus vecinos por caca de perro.
pero la realidad no es nada graciosa, y debería darte una idea de cómo la abuela era en realidad todo lo contrario a una dulce viejita. Era una psicópata, probablemente con alguna enfermedad mental grave pero no diagnosticada, pero eso no es excusa para hacer de la vida de mi mamá un infierno durante los primeros 20 años de su vida, y luego ser apenas tolerable una vez que mi mamá se escapó de sus garras. Estaba dispuesta a pagar una gran cantidad de dinero para asegurarse de que los dos niños de al lado, uno de los cuales era un literal infante en el momento de su arresto, sufrieran un dolor y sufrimiento inimaginables antes de morir, y todo por alguna ofensa percibida, algo de lo que los vecinos apenas eran conscientes de que habían hecho en primer lugar. No fui a visitarla y aproximadamente un mes después, nos llegó la noticia de que había fallecido. Los funcionarios de la prisión dijeron que sus últimas palabras involucraban dar sus posesiones a una antigua compañera de celda. No mencionó a su familia en absoluto. A veces pienso que si hubiera querido verla, ni siquiera me habría reconocido. Pero eso está bien porque yo tampoco la habría reconocido, especialmente después de saber quién era realmente. Hace un par de años ayudé a mis padres ancianos a limpiar su ático. Durante un descanso del trabajo y del traslado de cosas, me senté frente a una caja llena de viejas fotos para hojearlas. Cada página era una mina de oro de nostalgia, pero los álbumes que más me interesaron fueron los que mostraban la infancia de mis padres. Había un álbum completo con fotos de la familia de mi mamá y otro con la de mi papá, pero mientras avanzaba por este último, noté algo muy curioso. Siempre creí que tenía una tía y nada más, pero en las fotos, mi padre claramente tenía 2 hermanos. Al principio pensé que podría ser un primo suyo o algo así, pero a medida que avanzaba en el álbum, quedó claro que sí tenía un tío misterioso del que había estado completamente ajeno durante casi 4 décadas. Como puedes imaginar, mi primer pensamiento fue preguntarle a mamá y papá al respecto, no de manera confrontativa, pero no era algo que quisiera posponer. Quería saberlo ahí mismo y en ese momento, pero como dice el refrán, ten cuidado con lo que deseas. El tío misterioso se llamaba José, y había fallecido cuando yo todavía usaba pañales, razón por la cual no lo recordaba. Según mostraban las fotos, mi padre y él eran cercanos, pero eso me intrigaba aún más sobre por qué nunca había mencionado a José. Cuando lo mencioné, de inmediato noté un resentimiento en mi mamá, que contrastaba con la melancolía de mi papá. Fue mi primera gran pista de que lo que había sucedido fue alguna tragedia repentina y aleatoria, o al menos que había algo más en la historia. Y vaya que había más. Un día papá fue a la casa de José para pedir prestada una sierra de mano o algo así. Llamó a la puerta principal y no obtuvo respuesta, pero en lugar de simplemente irse con las manos vacías, caminó hacia el patio trasero para entrar por la puerta trasera. Esta estaba abierta y papá llamó a José, pero de nuevo no hubo respuesta. Su camioneta estaba en la entrada y sus perros estaban en la cocina, así que papá pensó que su hermano estaba en casa. Y lo estaba. Estaba colgado de una corbata en su armario. Y papá fue quien lo encontró. Según él, José todavía estaba caliente cuando lo encontró e intentó darle RCP para revivirlo, pero fue en vano. Después de eso, salió a su auto, llamó al 911 y simplemente se quedó allí llorando hasta que llegaron. No puedo imaginar lo doloroso que debe haber sido para él encontrar a su hermano así. Descubrir que se había quitado la vida es una cosa, pero ser quien lo encuentra es otro nivel de trastorno. Mucha gente asistió a su funeral, todos preguntándose por qué José haría algo así, porque para todos los que lo conocían, era un completo misterio. No tenía historial de depresión ni nada por el estilo, y sé que algunas personas pueden ocultar muy bien esas cosas. En este punto casi es un cliché decir que nadie lo vio venir, pero papá dijo que en el caso de José, ese cliché se aplicaba doblemente. Era un hombre fuerte, amaba la caza y el tiro, pero tampoco era de los que ocultaba sus sentimientos. Si tenía un problema o algo en mente, no le importaba compartirlo, y papá solía ser la primera persona a la que llamaba. Por lo tanto, aunque todos estaban desconsolados y sorprendidos, lo peor era ser atormentados por la pregunta del por qué. Pero solo unas semanas después, papá recibe una llamada del sheriff del condado, que quería pasar a hablar con él. Papá dijo que no tenía idea de qué podría querer el sheriff hablar, pero no sospechaba nada.
ya que habían estado en contacto bastante seguido desde que encontró el cuerpo de su hermano. Pero cuando llegó allí y dijo lo que tenía que decir, todo cambió. En las semanas posteriores al suicidio de José, el departamento del sheriff local llevó a cabo una exhaustiva investigación sobre el incidente. No querían especular sobre lo que podría haber sucedido hasta que tuvieran todas las pruebas disponibles, pero una vez que las tuvieron, comenzó a emerger una imagen extremadamente escalofriante, una que quedó completamente resumida en la nota de José. Como ya sabes, todo lo que José hizo fue ahorcarse en su armario, pero según la nota eso no era lo que planeaba hacer. Contenía una larga disculpa sobre por qué tenía que matar a toda su familia. No solo planeaba quitarse la vida, sino que también planeaba matar a mi papá, a mi mamá y a mí, junto con Dios sabe cuántas otras personas, antes de finalmente decidir salir temprano. Obviamente, José no hizo nada de eso. No lastimó a nadie más que a sí mismo, pero tampoco hubo mención ni explicación en la nota sobre por qué no llevó a cabo su plan. Obviamente había puesto cierto grado de pensamiento en todo esto. Todas sus armas estaban cargadas y listas para disparar, y toda la munición adicional que llevaba sugiere que planeaba matar a muchas más personas además de mis padres y yo. Pero luego, por alguna razón, cuando llegó el momento de hacerlo, supongo que tuvo dudas. Tal vez hizo lo que hizo como una forma de protegernos. Quiero decir, eso es lo que elijo creer de todos modos. En cuanto a mis padres, no saben qué pensar, y cuando llegó esa parte de la conversación, papá se excusó y se fue de la habitación. Mamá seguía enojada, pero no conmigo por haber sacado el tema, aunque se notaba que prefería haber mantenido todo enterrado. Si ellos no me lo hubieran dicho, podría haber buscado información por mi cuenta, y con el certificado de defunción de José estando en ese ático también, solo era cuestión de tiempo antes de que lo descubriera por mi cuenta. Mamá me dijo más tarde que se enojaba porque papá pensaba lo mismo que yo, que de alguna manera, el tío José era un héroe por lo que hizo. Es como si hubiera matado al monstruo que iba a matarnos, solo que ese monstruo era él, en algún lugar dentro de su propia cabeza. Sé que es extraño decir eso, porque idealmente, el tío José no hizo nada de eso, y fue a buscar la ayuda que necesitaba. Eso es lo que hace que mi mamá se enoje tanto también, como mi papá piensa en José como una especie de santo, cuando cualquier otro día habría ido y nos habría matado, junto con Dios sabe cuántas otras personas. Pero no lo hizo, porque quienquiera que planeaba matarnos, elijo creer que no era mi tío José. No estoy diciendo que fuera el demonio ni nada por el estilo, pero algo se apoderó de él, como un error en un código de videojuego, su programación se torció por un momento, y cuando se dio cuenta de lo que iba a hacer, le dio tanto miedo que hizo lo que hizo antes de que eso pudiera controlarlo de nuevo. Como dije, en un mundo ideal, mi tío José todavía estaría vivo, pero no vivimos en un mundo ideal, y debemos tomar a nuestros héroes donde podamos encontrarlos. Así que supongo que descansa en paz mi tío José. Ojalá entendiera qué te pasó, pero supongo que lo siguiente, mejor es estar vivo para preguntárselo. Después de que mi papá falleció, mi esposa y yo mudamos a mi mamá con nosotros, y pasó sus últimos años en la comodidad de la familia. No podríamos pagar una residencia, pero incluso si tuviéramos el dinero, ella nunca habría aceptado vivir en una. Tal como lo veía, vender la casa y ahorrar en el costo de la residencia de retiro significaba más dinero para el fondo universitario de nuestros hijos. Pero primero tenía que limpiar el lugar y hacer un poco de redecoración antes de ponerlo en el mercado. Así que un día fui a la casa para comenzar a limpiarla. Comencé con los pisos de abajo, subí al segundo piso, y finalmente me enfrenté a limpiar el ático. Fue entonces cuando me di cuenta de que muchas de las cosas allí arriba constituían una crónica de la historia de mi familia. Había todo tipo de álbumes de fotos, recuerdos de vacaciones en Hawái, y luego una carpeta repleta de documentos, como certificados de nacimiento y defunción. Fue así como descubrí que mi apellido no era realmente mi apellido, y que en algún momento mis padres habían cambiado el nombre de nuestra familia. Desde lo que pude entender, todo esto ocurrió cuando yo tenía 4 años, así que no es de extrañar que no tuviera memoria al respecto. Pero después de eso, estaba intensamente curioso por saber por qué se había producido ese cambio de nombre.
En cuanto tuve la oportunidad, le pregunté a mi mamá al respecto. Ya sospechaba que el motivo detrás de un cambio de nombre familiar no podía ser bueno. Estábamos huyendo de algo o escondiendo algo, o probablemente una combinación de ambas cosas. Los niños estaban en la escuela, mi esposa estaba en el trabajo y mi mamá estaba viendo la televisión en nuestra sala de estar. Entonces, de la manera más delicada posible, le pedí a mi mamá que pudiéramos hablar, y luego le mostré los documentos que probaban que ella y mi papá habían cambiado el nombre de nuestra familia. Esperaba alguna reacción emocional, pero en cambio, mamá actuó resignada ante mi pregunta. Ella sabía que probablemente encontraría los documentos mientras limpiaba su casa, que para Constancia no era la misma en la que crecí. Este pensamiento la había preocupado al principio, pero como los eventos en cuestión tenían más de 40 años de antigüedad, siempre fue inevitable que lo descubriera de alguna manera. Ella pensó que ese sería un buen momento para contármelo. Mi mamá explicó que tenía un tío del que nunca había estado consciente, uno que falleció cuando yo todavía usaba pañales. Las circunstancias de su muerte causaron un gran escándalo, así que para evitar ser acosados por periodistas y tipos vigilantes, mis padres decidieron cambiar nuestro nombre y luego mudarse al otro lado del país para comenzar una nueva vida. Creo que mamá intentó evitar decirme lo que realmente quería saber. Era como verla tomar bocados de cada lado de una barra de chocolate, raspando cuidadosamente la parte del pastel para no llegar a lo que sostiene todo junto. Tuve que preguntarle directamente para que me dijera lo que me dijo a cambio, en otras palabras. Mi tío paterno y mi futura tía política se conocieron mientras estaban en la universidad. Tuvieron una relación de ida y vuelta, y aparentemente mi padre pensó que estaba condenada, pero luego de repente e inexplicablemente anunciaron que estaban comprometidos nuevamente. Mi papá pensó que eventualmente lo dejarían. No eran una buena combinación, y parecía solo una cuestión de tiempo antes de que rompieran las cosas para siempre. Pero luego, cuando se trató de la boda, papá dijo que lentamente se dio cuenta de lo que su hermano vio en su nueva novia. La familia era muy rica. Desde lo que mamá dijo, tenían dinero nuevo y viejo. Todo su dinero provenía de mucho antes, y lo habían invertido sabiamente, y se notaba. Mamá dijo que eran dueños de una cadena de fábricas de conservas o algo así, y esto es cuando la conservación era una industria mucho más grande. Entonces, en resumen, eran muy adinerados. Papá sabía que era una mala idea casarse por dinero, pero mi tío no lo escucharía, y él y su esposa se casaron en una lujosa ceremonia en una especie de finca campestre. Los primeros meses vivían al título luna de miel, pero después de eso, volvieron a la rutina. Hubo peleas, discusiones sobre anulación y divorcio, pero la pareja continuó adelante. Con mi tío habiéndose acostumbrado a cierto estilo de vida, no estaba dispuesto a renunciar fácilmente. Luego llegó el accidente. Mi tía y mi tío estaban de excursión cuando ella tuvo una caída grave. Fue llevada de urgencia al hospital con lesiones que ponían en peligro su vida, pero los médicos lograron salvarla. Después de la cirugía, su familia recibió malas noticias. Nunca volvería a caminar, y era poco probable que recuperara el uso de sus brazos. Sin embargo, demostró que los médicos estaban equivocados en la segunda parte. Recuperó el uso de uno de sus brazos, pero el resto de su vida estaría confinada a una silla de ruedas. Mis padres notaron que mi tío actuaba de manera extraña después del accidente, pero ¿quién no lo haría? Incluso si su relación era inestable, todavía amaba a su esposa en cierta capacidad. Al menos así lo pensaron mis padres. Por lo tanto, era natural que mi tío no estuviera en un buen lugar después del accidente. Tuvieron que remodelar su casa. La perspectiva de tener hijos prácticamente se desvaneció, y fue un periodo de transición terrible. Pero todos se adaptaron, o eso pensaban. Un día mi papá recibió una llamada de mi abuelo con más malas noticias. Mi tío había fallecido, y también mi tía. Ambos se habían quitado la vida. Obviamente esto fue increíblemente impactante, pero eso no fue todo. A medida que avanzaban las cosas, la familia obtuvo más información, y supieron que mi tío se había ahorcado primero, antes de que mi tía tomara una sobredosis de pastillas. Antes de hacerlo, dejó una nota que solo mi padre y mi abuelo leyeron, y hasta donde sé, está guardada en algún archivo de evidencia, si no ha sido destruida ya. Pero lo que decía fue aún más impactante que el hacha que rodeaba inmediatamente su escritura. Básicamente, el accidente de mi tía no fue un accidente.
Mi tío la empujó. Habían tenido una discusión, y ella lo golpeó, y él la empujó. Ella cayó más atrás de lo que él había planeado empujarla, y rodó cuesta abajo por un montículo rocoso. Nunca se recuperaría completamente. Supongo que mi tío podría haberla terminado allí mismo, pero no lo hizo. Y ella nunca mencionó la empujada a la policía, y no sé cómo lo hizo, pero lo hizo. Cuando en realidad estaba decidida a vengarse. La carta solo decía que lo llevó a empujarla, y Dios sabe qué demonios fue exactamente. Pero supongo que jugó mucho en su culpa, y lo que más le dolía, hasta que finalmente no pudo soportarlo más. Obviamente, no hubo arrestos ni nada, pero vaya, los medios de comunicación querían saber todo sobre mi tío y su relación con mi tía, y para obtener respuestas, buscaron a mi papá. Toda la atención no deseada fue realmente mala para nuestra familia, y aparentemente algunas personas se metieron en la cabeza de que mi papá de alguna manera estaba en el asunto. Destrozaron la casa mientras yo dormía en la cuna, y después de eso, papá comenzó a buscar trabajos y casas fuera del estado, así como a considerar un cambio de nombre. Mamá dijo que planeaban decírmelo cuando estuviera listo, pero luego, ¿quién demonios decide cuándo es eso? Lo pospusieron y lo pospusieron hasta que finalmente decidieron que era mejor mantenerlo en secreto. Temían que la bomba pudiera arruinar el progreso que mis hermanos y yo estábamos haciendo en la vida, y eso además de que simplemente no querían volver a visitar un periodo tan doloroso de nuestras vidas. Realmente lo entiendo también. No sé cómo habría manejado esa carga personalmente, pero les doy un sólido 8 sobre 10 por su propia ejecución. Enterarme como adulto fue traumático, así que solo puedo imaginar cómo habría reaccionado si me lo hubieran dicho a los 15, 18 o incluso a los 21 años. Definitivamente es algo en lo que sigo pensando de vez en cuando, pero francamente el hecho de que pueda verlo como si fuera una tercera parte no relacionada, casi se siente como un privilegio en este momento. Es retorcido y duele pensar en ello, pero no tanto como lo haría si tuviera que crecer con eso pegado en mi cabeza. En ese sentido, comprendo por qué mis padres lo mantuvieron en secreto. De hecho, prácticamente lo respaldo y lo aplaudo en este punto. A veces los secretos deben mantenerse porque a cierta edad, las verdades incómodas, desagradables o incomprensibles pueden ser tan dañinas como un cuchillo o una bala. Lo veo en todas partes. Niños que crecen sabiendo demasiado pronto, que son viejos antes de tiempo, y es algo que llevan consigo a la edad adulta. Pero yo no tuve que llevar nada conmigo. Mis padres hicieron lo contrario. Me protegieron de ello, y por eso estoy muy agradecido.